Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Qué bueno saludarlos en esta preciosa mañana, una mañana fresca. Ya ha comenzado para nosotros el rico olor del verano que está por inundarnos a nosotros, y es una bendición poder estar en esta mañana para compartirles una porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 16. Si me acompañan allá, por favor, en el Evangelio de Juan capítulo 16, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Juan capítulo 16, versículo 16 al versículo 18. Quiero que noten lo que dice aquí. Un poquito y no me veréis. Y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poquito y no me veréis. Y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Yo quiero hablarles el día de hoy de, esta declaración que hace el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando les dice: todavía un poquito, todavía un poquito, un poquito. De eso quiero hablarles el día de hoy. Padre, bendice esta mañana, bendice tu palabra, bendice este pequeño devocional, Señor, que vamos a tener en la meditación de tu preciosa palabra para nosotros. Y yo pido de una manera muy especial, Señor, que tu palabra sea la que nos hable, nos instruya, nos enseñe y nos muestre tu plan y propósito para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Bendice este día, Señor, eres bueno, y agradecemos tu linda y preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha leído con atención y dirección del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, sabrá que verdades como las que estoy compartiendo es porque viene su Espíritu Santo a iluminar nuestro entendimiento y toma su palabra y nos muestra las verdades que parecía que nosotros jamás hubiéramos pensado que estaban ahí. Los discípulos, como todos sabemos, tenían dudas, tenían temores, y el Señor Jesús estaba anunciando precisamente el hecho de que tenía que ir a la cruz del Calvario y viviría uno de los momentos más horrorosos, más terribles que un ser humano pudo experimentar al Él, el Señor Jesucristo, tener que ir a pagar por sus pecados y los míos a la cruz del Calvario. Los discípulos, al pensar lo que Jesús les estaba diciendo y ese juego de palabras que el Señor Jesucristo utilizó, no entendían qué era lo que Jesús estaba diciéndole a ellos y el significado de las palabras cuando el Señor les dijo: un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús les estaba diciendo: dentro de poco tiempo voy a morir, pero también dentro de poco tiempo voy a resucitar de entre la tumba y venceré el poder del pecado y de la muerte, para que ustedes puedan tener acceso ante el trono de la gracia con completa libertad. Cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, entendemos que precisamente ahora nosotros podemos verlo. Anunciaba su crucifixión, pero no solo el evento que lo llevaría al Calvario, sino también el evento que despertaría o desataría una creencia real en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Pablo dijo en 1 Corintios 15:17 que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. De tal forma que es una pena que los discípulos, durante todo el tiempo que estuvieron al lado del Señor Jesucristo, no hayan logrado entender lo que el Señor Jesucristo decía en estas palabras tan sencillas. Y creo que había muchas razones, entre ellas me atrevo a decir el hecho de que estaban recordando que el Señor Jesús los iba a dejar. Y como dicen los 4 evangelios, la tristeza había dominado sus corazones en sus vidas, de tal forma que ellos no entendían. Por eso le dijeron al Señor Jesucristo: no entendemos
lo que habla. Yo creo que si hay algo en lo que todo cristiano debe de reflexionar en esta porción de la palabra de Dios, es en el simple hecho, escúchenme bien, de que nos falta ese oído que esté conectado con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos enseñe a entender el plan perfecto del Señor en nuestra vida. Si somos sinceros, el día de hoy, nuestros sentidos espirituales y nuestro oído espiritual ha sido dominado y controlado precisamente por los afanes de esta vida y de este mundo, que nos han desviado de poner atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a través de su palabra. Y los discípulos, aunque tenían a la mano al Señor Jesucristo y habían visto sus hazañas, sus milagros, sus manifestaciones, su poder, su transfiguración inclusive, hermanos, la Biblia nos dice que aún así no entendieron y se dedicaron a hablar de lo que tristemente ellos ignoraban, porque no entendían ese juego de palabras de que todavía un poquito y no me veréis, y todavía un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Les estaba diciendo, voy a morir y un poquito nada más, con 3 días, resucitaré, venceré al pecado, la muerte y al diablo. Pero esta declaración que hace el Señor Jesucristo, aunque si bien es cierto, la Biblia nos dice todavía un poquito y no me veréis, y luego dice, y otra vez un poquito y me veréis, nos invita a nosotros como cristianos a recordar que Él viviría y experimentaría los horrores de la obra hecha por nosotros en la cruz del Calvario, pero que también resucitaría y presentaría su sacrificio a nuestro favor el día que resucitó y presentó esa ofrenda completa y perfecta a favor de nosotros. Qué día más glorioso cuando pudimos obtener nosotros ese acceso ante el trono de la gracia por el Señor Jesucristo. Pero también esa declaración que el Señor Jesucristo dijo, un poquito y no me veréis y otro poquito y me veréis, debería de llevarnos a recordar ese momento glorioso que los discípulos, al momento de que le vieron resucitado y yendo a interceder por nosotros ante el Padre, como lo ha hecho hasta el día de hoy, nos recuerda el momento precisamente en el que Él dejó a los discípulos y les recordó que así como le habíais visto ir, en un poquito de tiempo, Él regresará por nosotros. Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 37, porque mire lo que dice. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. El escritor de Hebreos nos está recordando palabras exactamente usadas por el Señor Jesucristo que decían que todavía un poquito y no me veréis, y todavía un poquito más y me veréis, refiriéndose al momento en el que el Señor Jesucristo moriría y resucitaría. Pero también, si tomamos en cuenta esta porción de la palabra de Dios del libro de Hebreos 10:37, nos recuerda ese poquito de tiempo que el Señor nos ha dado para estar sobre esta tierra. Todavía un poquito, hermanos, y el Señor vendrá. Todavía un poquito y no tardará, hermanos amados, el momento en el cual el Señor de gloria regresará por usted y por mí. Más que nunca, hermanos amados, ese poquito de tiempo está cercano a nosotros, recordándonos con todas y las claras señales que estamos viendo ante nuestros propios ojos, que ese poquito de tiempo que nos queda sobre esta tierra, hermanos, está por terminar, está por culminar, está por parar. Y creo que
aunque no quiero alarmarle, si es claro para cada hijo de Dios que debería de quedar en su mente y corazón que la mesa está servida, que la mesa está preparada, que los preparativos más que ninguna otra época de la historia están listos para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, antes de que todo esto se vuelva peor, de caos, que lo que está viviendo el día de hoy usted y yo en esta vida. Déjeme decirle que aunque no quiero alarmarle, es una realidad de que solamente falta un poquitico, diríamos nosotros allá en Colombia, un poquitico de tiempo nada más. Y ya los gobiernos se están alineando. Un poquito de tiempo, hermanos amados, y ya las economías están viniendo abajo. Un poquito de tiempo, hermanos amados, y este mundo se está poniendo en perspectiva, anunciándonos, dejándonos en claro, escúchenme bien, porque como dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. El Señor vendrá, hermanos amados. El Señor vendrá. Solo quiero recordarle esta verdad gloriosa de que solamente falta un poquitico de tiempo. Y dado que nos falta ese poquitico de tiempo en nuestra vida cristiana, es sumamente importante que tengamos en cuenta 4 o 5 pensamientos que quiero compartirle en este devocional. Dado que falta un poquitico de tiempo, hermanos, es sumamente importante que cada hijo de Dios recuerde, número 1, de no perder su amor y su afecto por el Señor. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se enfríe. Renueve su fe, renueve su gozo, renueve su comunión con el Señor. Despierte ese amor que tuvo de esos primeros días de gloria cuando usted vino a los pies del Señor Jesucristo, porque quiero recordar, hermano, falta un poquito de tiempo nada más. Y dado que falta un poquitico de tiempo nada más, usted debería de despertar en un ferviente amor que le lleve a la comunión y al compromiso y al deseo de agradar más al Señor que lo rescató, porque falta un poquitico de tiempo. Y las mesas están listas y preparadas para las bodas del Cordero, después de que pasemos por el tribunal de Cristo. Entonces recupere su primer amor. Número 2, no sea frío. No sea frío. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dado que falta un poquitico de tiempo, hermanos amados, qué bueno sería que cada creyente y que cada hijo de Dios pudiera evaluar bajo el peso de lo eterno lo que ha hecho por su Salvador mientras está aquí en esta tierra. Queridos hermanos, es una pena tener que decir que haya tantos cristianos que han vivido metidos literalmente adentro de una nevera, de un refrigerador espiritual donde están congelados y sin poder salir a reflejarle a este mundo cómo el amor de Dios está listo para salvarlos antes de que venga ese poquito de tiempo en el que el Señor vendrá por nosotros, porque no tardará, dice Hebreos 10:37. Dado que nos falta un poquitico de tiempo, hermanos amados, no pierda su gozo, no pierda su primer amor, no pierda su fe y vea todo lo que está sucediendo en su entorno. Número 3, a través de los ojos de la fe. La fe traspasa el temor, hermanos amados. La fe traspasa nuestras dudas. Claro, fe en su palabra, fe en el Dios vivo y verdadero, hermanos. La fe genuina nos llevará a renovar nuestro interés y nuestro deseo por retomar aquellas relaciones que hemos tal vez no manejado de la forma adecuada como debimos de haberlas manejado en nuestras vidas. Falta un poquito de tiempo, hermanos. Yo le invito a que vea todo esto a través de los ojos de la fe.
Y número 4, dado de que falta un poquitico de tiempo, hermanos amados, le invito el día de hoy en el nombre de Cristo a que vea usted todo esto desde una expectativa del retorno inminente del Señor Jesucristo. Es una pena pensar que los discípulos estaban tristes y estaban acongojados por las noticias de que el Señor Jesús se iría a la cruz y estaría 3 días en la tumba. Y no comprendieron que el Señor simplemente les estaba diciendo, todavía, un poquito, y no me veréis. Y otra vez un poquito, y me veréis. Y no entendieron. No entendieron lo que hablaba. Yo le invito a que el día de hoy desarrolle ese entendimiento delante del Señor en su vida espiritual y dígale, Señor, los discípulos no tenían todo el cuadro hecho y pintado delante de ellos en el momento en el que ellos estaban recibiendo estas noticias. Pero Señor, yo ya tengo todo ese cuadro en tu preciosa palabra. Y dado que tengo ese cuadro ya dibujado delante de nosotros de lo que ocurrirá, ese poquito de tiempo que nos queda debería de ser vivido en nuestras vidas bajo la expectativa, como dije, del retorno inminente de Cristo a esta tierra. Un poquito, hermanos amados. Le animo a que se mantenga fiel. Un poquito. Le animo a que usted dependa del Señor a través de su palabra y no se descontrole en temor y duda en esta etapa que se está viviendo. Un poquito de tiempo. Restaure esas relaciones que están fracturadas y dañadas. Un poquito de tiempo, hermanos amados. Y una vez que el Señor nos permita retornar como iglesia al local donde nosotros nos reunimos, bendito sea el Señor, ese poquito de tiempo que nos quede sobre la tierra, que nos lleve a recordar que el día en que el Señor nos lleve a su presencia, nos recordará esas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a ese siervo, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Solo falta un poquito de tiempo, hermanos. Sea fiel a Dios, comprométase y no retroceda atrás en el nombre de Cristo, porque falta solamente un poquitico de tiempo, hermanos. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Y Señor, aunque los discípulos no entendían ese juego de palabras de un poquito y no me veréis, y otro poquito más y me veréis, tú les estabas diciendo, en un corto tiempo moriré, pero en otro corto tiempo resucitaré. Y Señor, el escritor de Hebreos nos recuerda que otro poquito de tiempo más y regresará. Tú regresarás por nosotros. Ayúdanos a vivir en esa perspectiva bajo el inminente retorno tuyo por nosotros para ir a morar para siempre contigo, Señor. Bendice tu palabra, tu pueblo, Señor, y ayúdanos a recordar ese poquitico de tiempo, Señor, que tenemos. Que el Señor obre de manera especial en nosotros, que tu palabra nos transforme para ser, durante este poquito de tiempo más como tú, Señor, mejor cristiano, y honrarte y glorificarte. Bendice este tiempo y tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, queda un poquitico de tiempo. Le invito en el nombre de Cristo que lo aproveche. Lo aproveche para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un buen día.